Hola, estimados socios de negocio, espero se encuentren bien. Gracias por acompañarnos en esta nueva actividad de Maps University, en esta ocasión con Riverbed. ¿Es posible evitar los war rooms? Se encuentra con nosotros Marvin Jiménez del equipo de Riverbed, ingeniero de preventa para Latinoamérica. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos. Cedo el micrófono a Marvin. Muchas gracias y a ustedes por estar acá acompañándonos. Hoy estaremos tratando el tema de si es posible evitar esos famosos salones de guerra o estas salas de guerra, esperando que ninguno reviva alguna mala experiencia pasada con este tema. La idea es explorar un poco en cómo lograr resolver y cuál es nuestra propuesta de valor para llegar a resolver estos problemas. Estas famosas salones en los que discutimos y tratamos de resolver un problema que eventualmente puede ser muy abstracto. Para iniciar y irles contando un poco, ¿qué es esto? ¿Qué entendemos por una sala de guerra, por un war room? Tendría que decirles que, bueno, normalmente es una técnica que, si bien hemos adoptado a nuestra área de acción que tiene que ver con TI, con tecnología, es una técnica que se aplica en varias áreas, en otros campos, y lo que básicamente busca es que aquellas personas vinculadas directamente con algún proyecto, con alguna incidencia, estén presentes en un mismo lugar o al menos de manera virtual para intentar resolver un problema. Por supuesto, y si lo traemos al campo de TI, diríamos que la idea y el contexto en el que podemos ubicar estas técnicas de resolución de problemas tienen que ver cuando nos enfrentamos a un problema que resulta ser complejo o que implica la participación de varias áreas, de varios expertos en diversos temas para intentar resolver ese problema. Lo normal y lo tradicional en este tipo de entorno, de contexto, es que ante algún fallo, ante algún problema, cada uno de los integrantes o cada una de las personas de las áreas de TI se presente o se conecte a este espacio de resolución de problemas para intentar encontrar una solución, que puede ser muy variada, puede ser parte de alguna incidencia puntual, pero que debido a esa complejidad o a ese problema de no saber en dónde puede estar ubicado, hace necesario que todos participen, ¿ok? No solo aportando ideas desde su experiencia, sino intentando resolver o intentando diagnosticar de acuerdo a su área de acción. Probablemente las personas de bases de datos, los especialistas en redes, los encargados de administrar la infraestructura, van a interactuar, a cruzar información para intentar resolver ese problema. Normalmente se dice que uno sabe a qué hora entra en el war room, pero no sabe a qué hora sale. ¿Ok? Puede ser un problema que tome minutos, horas y que por supuesto va a depender de esa complejidad. Lo ideal es que la resolución sea, por supuesto, lo más rápido posible, no solo para restablecer el servicio en sí, sino evitar la afectación de que ese servicio esté de alguna manera generando impacto. Esta es principalmente esa concepción. ¿Por qué se habla de war rooms? ¿Por qué el concepto quizás se aplica más de lo que a veces desearíamos? Bueno, porque resulta de que hoy convivimos en un entorno que es completamente híbrido. Antes, de alguna manera, controlábamos nuestra infraestructura, es decir, hace algunos años yo tenía mi data center y sabía que todas mis aplicaciones estaban ahí y de alguna manera tenía cierto margen de acción para resolver problemas porque yo podía con toda confianza conectar, ir a revisar, tener un contacto quizá más directo con mis servicios o con mi infraestructura. Hoy ya entendemos de que la nube llegó para quedarse y que muchos de nuestros servicios, muchas de nuestras aplicaciones ya escaparon del data center y están alojadas en algún punto dentro de algún proveedor. Y que, si bien es cierto, yo tengo el acceso al portal, a manipular cierto tipo de información, evidentemente al ser una infraestructura mayormente cerrada o con ciertas limitantes en cuanto a mi capacidad para ver o para diagnosticar, resulta que finalmente va a ser un entorno más complejo. Estas son unas estadísticas que tratan
de justificar y demostrar eso, donde, bueno, básicamente se dice que hay reportes de que en el 80% de las organizaciones tienen al menos una falla crítica en sus servicios por mes. Es decir, cada mes sucede algo que impacta el negocio, que impacta un servicio o que impacta una aplicación. Y que el problema realmente con esto no es que ocurra, sino de que sea un tema recurrente. Es decir, que yo pueda resolverlo hoy, sea porque haya encontrado una solución alternativa o porque haya resuelto completamente el problema, pero eso no me exime de que el siguiente periodo, el siguiente mes, vuelva a tener una afectación similar. Por supuesto, entendemos que ninguna infraestructura es infalible, ninguna infraestructura está disponible el 100% del tiempo, pero deberíamos acercarnos o aspirar al menos a una disponibilidad relativamente alta o que la resolución o la detección de los problemas se pueda dar en un tiempo corto para evitar esa afectación. Se dice que, bueno, normalmente en el 45% de los casos se habla mucho de lo que conocemos como los puntos ciegos, donde básicamente tengo una infraestructura con soluciones o consolas de monitoreo que se encargan de cubrir ciertas áreas, pero existen esos puntos grises, esas áreas oscuras en la que no existe una plataforma, una consola de monitoreo que pueda ayudar. Lo típico con esto es que yo tengo una plataforma para monitorear mis equipos de red, que probablemente me la da el proveedor de mi solución de switching o de routing. Tengo otra consola para monitorear los equipos de mi perímetro, mis firewalls, mis routers de cara a internet, que eventualmente es una consola, es una solución diferente, pero que en la relación entre estas dos áreas existe esa área gris. O sea, no sé qué sucede cuando el paquete o cuando mi información salta de mi infraestructura, de mi último switch, y llega hacia mi perímetro. ¿Ok? En esas pequeñas líneas, en esas pequeñas áreas, es donde pierdo la trazabilidad de qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Y por supuesto, esto implica de que alguna afectación en alguna de estas áreas, no tengo las herramientas necesarias para poder resolverlo, o al menos darme cuenta de qué está pasando. Esto lo entendemos cuando decimos de que mi infraestructura puede ser muy variable, ¿ok? De que tengo por un lado a mis usuarios, hace algunos meses estaban sentados en su respectivo lugar de trabajo, pero que hoy, y dada toda esta emergencia, están trabajando desde sus casas con condiciones muy diferentes a las que teníamos hace algunos meses y utilizando una infraestructura que los departamentos de TI no controlan. El caso de la red a nivel de su hogar, la velocidad o la calidad de su conectividad a Internet o la forma en que utiliza los servicios estando en su casa. Y esto lo que nos lleva a entender es que hoy, si un usuario me dice que la aplicación está lenta o que el servicio está caído, eso amplía ahora las posibilidades de en dónde puede estar el error. ¿Ok? Si bien es cierto, antes lo teníamos bajo un entorno más controlado, hoy resulta un poco variable. ¿Qué puedo decir yo o cuál sería mi reacción si un usuario levanta el teléfono, me escribe un correo electrónico diciéndome esto, pero yo puedo ver a nivel de mi infraestructura que mis servicios están funcionando bien? Es decir, mi red LAN está estable, no tengo problemas de pérdida de paquetes o problemas de afectación a nivel de transacciones. Los servidores y la infraestructura de las aplicaciones parece estar respondiendo bien. Es decir, puedo hacer consultas, puedo tener trazabilidad hasta estos puntos y, por supuesto, ver qué está sucediendo. Pero aún así, este usuario me sigue reportando este problema. Aquí agregamos, por decirlo de alguna manera, un punto ciego adicional a toda esta variable de infraestructura y que tiene que ver con el tema movilidad. Por supuesto, resolver esto va a ser un tema crítico por no solo la prestación del servicio, sino para lograr encontrar una solución integral que no solo le resuelva
el problema a este usuario que levantó el teléfono, que me escribió el correo, sino evitar posibles afectaciones sobre el resto de mis usuarios, entendiendo de que puede estar ligado a un tema local, a un tema de alguna afectación que el usuario esté presentando. Pero por supuesto, tendríamos que tener las herramientas para poder afirmar esto. ¿Qué sucede acá? Bueno, entendemos que una topología física es muy diferente de una topología de un servicio, de una topología lógica. Y con esto debemos decir que cuando hablamos desde el punto de vista de redes, yo me aseguro que mi servidor esté conectado en algún switch, que pertenezca a alguna VLAN y que con eso garantizo de que ya ese servidor está en red, de que yo ya establecí las líneas, establecí las secuencias necesarias para que eso funcionara. Pero la topología lógica no funciona de esa manera, porque ya aquí decimos de que la aplicación que reside en ese servidor va a depender o en algún momento va a requerir de comunicarse con otros recursos, con otros servidores, que perfectamente pueden estar alojados dentro de una misma VLAN, dentro de un mismo segmento de red, o que requieran saltar, salirse de su rango de red, de su rango de acción, a consultar otros servicios. Hay una analogía muy válida que he escuchado en varias ocasiones y donde decíamos que, bueno, una forma de comparar esto es las carreteras. Nosotros en cada uno de nuestros países tenemos una serie de caminos, de carreteras, de autopistas que me permiten conectar diversos puntos. Esa infraestructura me permite compartir y trasladarme a diversos puntos. ¿Qué sucede? Podemos comparar la topología lógica con lo que hago yo en mi vehículo para llegar a un determinado destino. ¿Ok? El cómo use esa infraestructura, qué caminos debo elegir, qué puntos intermedios debo visitar, si fuese el caso, para cumplir con alguna función. Ese es el reto que existe con esto. Si bien nosotros podemos tener un mapeo completo de cómo están conectados mis equipos, de cuáles son las áreas en las que deben interactuar, a nivel de las aplicaciones, a nivel de los servicios, no se respeta esa misma topología física. Si bien es cierto, uso esos caminos, uso esas carreteras, pero la forma en que interactúan, la forma en que deben ir a puntos intermedios para consultar información, resulta ser mucho más compleja. ¿Ok? Y aquí ya entramos en un nivel más de entender cómo funcionan precisamente las aplicaciones, cómo funcionan los servicios. Y entendiendo, por supuesto, de que, como en todo desarrollo basado en capas, debo tener estructuras que atiendan diversos puntos. Entonces, probablemente tenga una capa lógica de cara a mis servicios o a mis usuarios, tenga una cara o una capa de aplicación que procese de alguna manera esos requerimientos y eventualmente una capa de almacenamiento o manejo de la información para consultar o para extraer información. Y cualquier otro elemento que dependa de alguno de esos componentes. Entonces, entender esto puede ser tan complejo como hacer la analogía o resolver un problema de un corte de internet en nuestras casas. ¿Sí? Sabiendo de que si entendemos como servicio de internet a la conectividad inalámbrica que yo establezco de mi computadora hacia mi punto inalámbrico, del dispositivo como tal que me entrega el proveedor, de la conexión en sí y del servicio que realmente esté funcionando y de las aplicaciones, de los protocolos requeridos para soportar o para conectarme a Internet. Lo que normalmente hacemos o lo que normalmente seguimos en esta línea de resolución es que en el momento que me quede sin Internet, probablemente vaya a reiniciar el equipo del proveedor o restablezca el adaptador de mi computadora, el adaptador inalámbrico de mi computadora, o verifique si hay algún problema con direccionamiento IP o con algunos servidores DNS, etc. ¿Ok? Esto, por supuesto, es un ambiente pequeño, un ambiente mucho más ligero. Si trasladamos esto a un ambiente corporativo, la resolución de cada uno de esos elementos resulta ser muy complejo. Y de ahí la necesidad de que
diversas personas de diversas áreas participen en esta resolución para atacar de alguna manera el conocimiento o las áreas que comprenden esta topología lógica. Entonces, por supuesto, esto no solo requiere tiempo para intentar resolver la situación, sino que ese tiempo eventualmente se va a traducir en un costo para el negocio, dado que el servicio no está funcionando, de que los usuarios no pueden ingresar información y, por supuesto, creo que el peor de las situaciones, una afectación a nivel de la imagen o de la percepción de los usuarios. Que de esta situación podemos desprender lo que conocemos como las áreas de dolor. Eh, Decimos que normalmente la resolución viene a ser un problema reactivo o una técnica reactiva donde una vez detectado el error, debo intentar resolver. Ojalá pudiéramos cambiar esto por una resolución proactiva de que me advierta antes de que ese incidente ocurra. El tiempo que esto involucra, por supuesto, entender de que el reunir en sí a las personas y iniciar con el proceso diagnóstico requiere invertir recursos, requiere tiempo y, nuevamente, yo sé a qué hora llego a la sala de guerra, pero no sé a qué hora salgo. El tema de poder señalar con el dedo, lo que le decimos popularmente a poder decir el problema está acá o el problema está en este componente. Eso resulta ser un tema muy retador que difícilmente se logra alcanzar. Desafíos, el tema de la mala percepción. Nuevamente, es feo escuchar al usuario decir, es que el sistema siempre está lento o es que la aplicación nunca funciona. Eso lo que trae consigo es esa cierta resistencia, ese cierto concepto negativo de cómo se están prestando los servicios. Y ya un tema de habilidad limitada, de adivinanzas y puntos ciegos, que tiene que ver con no saber en dónde está el problema, que inclusive a veces de estos salones surgen o se resuelven problemas que no estaban vinculados al incidente principal o al incidente inicial, pero que por diagnóstico y por análisis uno se va dando cuenta de cosas que tal vez no tenía tan claras. ¿Ok? Entonces, eso también nos dice de que no hay un nivel de certeza o un nivel de conocimiento completo de cómo funciona la infraestructura. Ahora bien, ya vimos todo lo negativo. ¿Qué podemos hacer para resolver esto? Bueno, nosotros en Rirbet, nuestra propuesta es atacar 4 áreas, ¿ok? 4 segmentos que consideramos vitales para que estos problemas no se presenten o al menos que podamos tener un monitoreo proactivo, un aviso previo de ciertas condiciones que pueden desembocar en un problema. Entonces, nos enfocamos mucho en el tema de visibilidad a nivel de ambientes híbridos, entendiendo nuevamente de que ya hoy mi infraestructura creció y ya salió de un espacio físico, de un perímetro físico, y hoy está ubicada en cualquier parte, prácticamente. El tema de monitorear la aplicación, y aquí hablamos de poder crear líneas base, poder aprender cómo funciona, cuáles son los parámetros que requiero para que mi aplicación funcione correctamente y que cualquier parámetro, cualquier valor que sobrepasa o que se salga de ese patrón ya definido, automáticamente me genere una alerta. El tema de hacer análisis forense no solo es saber cómo está trabajando mi aplicación hoy, sino quiero ver cómo estaba trabajando ayer o hace una semana o hace un mes. ¿Para qué? Para poder saber si mi aplicación en algún momento respeta ciertos umbrales de acción o si hoy, por ejemplo, tengo un incidente que hizo que mis consultas o mis transacciones se dispararan, que eventualmente puede estar ligado a un mal funcionamiento o algún tema de seguridad que estén intentando explotar o vulnerar. Y por supuesto, de manera integral, un monitoreo a nivel de infraestructura, porque entendemos de que debemos conocer esas carreteras, esas autopistas, para que podamos saber cómo están fluyendo los vehículos, cómo está fluyendo mi información a través de esas carreteras.
Entonces, aquí decimos que no solo vamos a tener un mapeo físico de mi infraestructura, sino también un mapeo lógico de cómo está funcionando. Y para eso nos enfocamos en la solución de Steel Central, que básicamente reúne lo mejor de ambos mundos. La idea es que esta herramienta, de que nuestra solución busque resolver todo lo relacionado con el tema de gestión de aplicaciones, de cómo mis usuarios tienen acceso, de cómo está interactuando mi usuario con la aplicación, pero también entender qué está pasando en niveles inferiores del modelo OSI. ¿Qué está pasando a través de mi infraestructura? ¿Cómo se están comportando mis enlaces, mis switches, mis routers? Que finalmente soportarán esos servicios. Todo esto entregado y mostrado a través de un panel principal, una gestión centralizada de la información que voy a obtener de cada una de estas áreas y en las que yo puedo definir parámetros de acción, de manera que yo pueda, bajo esta misma consola, entregarle un dashboard que se ajuste al departamento de infraestructura, otro acceso que muestre los datos relativos que sean relevantes para las personas responsables de la aplicación o de la base de datos y un siguiente panel, un siguiente dashboard que incluye información respecto a entornos de nube o a un entorno quizá más operativo a nivel de la infraestructura de red. Todo esto, nuevamente, obteniendo información, colectando información de cada una de estas áreas del APM o del NPM. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? ¿Y dónde está la magia para que esto ocurra? Nuestra solución NPM, basada en monitoreo de infraestructura, lo que busca es atacar diversas necesidades. Y con este entregable, buscar no solo colectar la información de manera individual de cada uno de mis equipos, sino del flujo o de las conversaciones que están circulando por esos equipos. Con esto entendemos de que mediante el uso de protocolos, que podemos decir estándares, yo voy a colectar y a recolectar toda la información desde capas inferiores del modelo OSI. Entender qué es un switch, entender qué es un router y cómo están vinculados unos con otros. ¿Okay? Por cuál interfaz física me comunico hacia mi servidor principal o hacia mi servidor de virtualización o hacia mi granja de servidores. Con toda esta información se crean las capas de análisis que lo que buscan es definir métricas de acuerdo a cada uno de los dispositivos y cada uno de los flujos de conversación que ocurren en esa infraestructura. ¿Okay? Entonces, ya no solo voy a saber cuál es el consumo de una interfaz física dentro de mi dispositivo, sino de cuáles son las conversaciones que ese switch o que ese router está procesando. Y que, con base en ese aprendizaje, definir métricas de acción para que finalmente todo esto pueda ser mostrado a nivel de gráficos, a nivel de valores que sean entendibles para cualquier persona. Y con base en esas estadísticas, definir en un nivel más profundo ciertos análisis basados en comportamiento de mis aplicaciones, basados en tendencias de tráfico que puedo llegar a tener en diversos momentos del día, diversos días del mes, que me van a permitir no solo establecer estas famosas líneas base de qué está sucediendo y de cuáles son los parámetros que espero obtener, sino también, y que es el valor de nuestra solución, hacer un mapeo lógico de cómo funcionan mis servicios. Aquí con esto lo que buscamos es amarrar ambos conceptos. No solo saber cómo están conectados mis equipos desde el punto de vista físico, sino cuál es la interacción a nivel lógico que tienen unos con otros. Por supuesto, esto lo que nos permite es también tener integraciones con terceros
no solo para que nosotros podamos enviar información hacia equipos o soluciones específicas, sino también colectar información de ciertas áreas, de ciertas tecnologías que favorezcan el diseño y el establecimiento de estos parámetros, de estas líneas bases. Nuevamente, todo esto dentro de una sola consola y poder verlo de manera centralizada desde mi consola de monitoreo. Si hablamos de las aplicaciones, deberíamos decir que igualmente tengo que establecer un mapeo, tengo que establecer cuáles son las condiciones de funcionamiento que espero tener. Y para eso, igualmente vamos a hacer colección de información, colección de datos en tiempo real y de manera pasiva de qué es lo que está sucediendo. Para que con esos paquetes yo pueda ahora sí ir hasta capas superiores de mi modelo OSI a descubrir qué sucede o cómo están respondiendo mis aplicaciones. Entonces, lo que nuestra solución entrega es la capacidad de identificar más de 1800 aplicaciones que las categorizamos con esa captura pasiva de tráfico. Entender, por ejemplo, qué es Facebook, qué es Twitter, qué es tráfico de base de datos SQL, qué es una transacción web de mi sistema ERP. Y que gracias a esta identificación poder generar todas las métricas necesarias para entender que un segundo, por ejemplo, o 2 segundos en una transacción web es algo que podemos considerar soportable, pero que 2 segundos a nivel de una transacción de bases de datos o a través de una consulta, de una llamada, puede ser catastrófico. ¿Ok? De acuerdo a ese ajuste, es que creamos estas líneas base tomando métricas de cada uno de los servicios y que igualmente, gracias a integraciones con terceros, podemos extender esta capacidad no solo para enviar información de estos análisis que hacemos localmente, sino obtener información de soluciones como las que les mostré anteriormente. ¿Ok? ¿Qué tenemos al final de cuentas? ¿Cuál sería nuestro entregable? Basándonos en esta consola de Steel Central y en los productos enfocados en atacar cada una de las necesidades, diríamos que cuando hablamos de Steel Central, debemos considerar todo el tema de monitoreo de flujos que logramos alcanzar a través de nuestras soluciones y nuestro producto de Net Profiler, toda la gestión de aplicaciones mediante la captura de paquetes en puntos críticos de mi infraestructura con nuestra solución de AdResponse y que el monitoreo de la infraestructura, el monitoreo de mis equipos en general, lo pueda hacer con mi solución de NetIM mediante la colección y el pooling hacia esos equipos. Como pueden ver acá, yo puedo complementar y puedo extender esta colección, este análisis, estas capturas, no solo a nivel de mi infraestructura local, sino llevarlo y extenderlo hasta mi infraestructura en nube pública. Es decir, que yo igualmente pueda colectar, pueda capturar paquetes directamente en Azure o en Amazon de mis servicios, de mis aplicaciones que se encuentren alojadas en estos entornos. Y que toda la información que cada uno de estos productos recolecte va a ser mostrada, va a ser enviada a un panel principal, a un portal principal, donde, basado en la creación de dashboard, de perfiles totalmente personalizables, mostrar la información relevante para cada una de las áreas. No solo ver gráficas, ver valores en una pantalla, sino que realmente esa información haga sentido y haga sentido de acuerdo al departamento o al área de cada una de las personas. ¿Por qué? Porque difícilmente a un administrador de la aplicación le es relevante si los switches o los routers están teniendo pérdida de paquetes. Probablemente sí va a haber un efecto en el uso o en las condiciones de su aplicación, pero como tal esta persona no tiene rango de acción, no tiene posibilidad de ajustar o de cambiar
esos parámetros. ¿Sí? Vamos de alguna manera a focalizar estas métricas, estas estadísticas, de acuerdo a lo que cada departamento requiere. Así en grosso modo, es el entregable, que es lo que buscamos nosotros resolver con nuestras soluciones. Ahora bien, y quizá para complementar un poco esto y mostrárselos de una manera quizá más gráfica, les quiero compartir un pequeño demo que tenemos por acá disponible y que lo que busca nuevamente es entender qué está sucediendo con mi infraestructura desde un punto de vista físico o desde un punto de vista local. ¿Cómo traducimos toda esta teoría a la práctica? Bueno, esto que les estoy mostrando es un panel principal, sería nuestro portal de administración centralizada, en el que, como les decía, vamos a tener la posibilidad de crear dashboards específicos o personalizados, según sea el caso, para cierto tipo de aplicación, cierto tipo de tráfico. Y por acá van a ver que cada uno de estos dashboards, al menos de los que están aquí cargados, me muestra información que puede ser valiosa de acuerdo a lo que yo requiero diagnosticar. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cada uno de estos dashboards es información que cada una de mis consolas está aportando y que ataca cada una de esas necesidades. Si ya lo vemos a un nivel puntual, a un nivel individual, diríamos que nuevamente haciendo esa relación de topología física versus topología lógica, tenemos dos soluciones que ejemplifican totalmente este funcionamiento. ¿Okay? Entonces, nuestra consola, nuestra solución de NetIM, lo que busca y su foco es concentrarse en saber cómo están mis equipos, qué está pasando con mi infraestructura, no solo desde el punto de vista funcional, es decir, saber cuál es el estado de mis interfaces, si tengo pérdidas de paquetes, si tengo alguna afectación en algún punto específico, sino también entender qué está sucediendo a nivel de consumos de CPU, volumen de tráfico, capacidad máxima que puede llegar a tener este equipo y que de forma automática, gracias a esta colección y a este pooling de información, poder crear mapas topológicos de mi infraestructura física. Entonces, si por alguna razón o por un tema de control yo quizá no sé o no tengo certeza de cómo está interactuando mi topología, mi infraestructura de red, poder con esta herramienta llegar a un nivel de entregable que me permita no solo ver cada una de las áreas, cada uno de los segmentos de mi red, cómo están trabajando de manera física, sino que también acá tener una vista general del rendimiento de cada uno de mis sitios. Esta agrupación es ajustable. Yo puedo decir que cada uno de estos recuadros o cada una de estas áreas puede ser un segmento de red, puede ser un data center, puede ser un espacio físico o puede ser alguna instancia que tengo alojada en nube y que con base en eso yo tenga la posibilidad de crear este mapa topológico, pero que también pueda traducir esta topología física a una topología de servicios. ¿Qué entendemos con esto? Y volviendo al concepto que hablábamos respecto a cómo está mi infraestructura física y qué entiendo por infraestructura lógica. ¿Okay? Entonces, nuestra solución de NetProfiler lo que nos permite es ya no solo ver cómo están conectados físicamente mis equipos, sino cuáles son las conversaciones, cuáles son los flujos, los datos que circulan desde un servidor de una aplicación hacia otro y que el monitoreo pueda ser integral, no solo para diagnosticar si hay un problema físico en mi topología, por alguna interfaz que esté fallando, alguna interfaz que esté presentando problemas de pérdida de paquetes, sino que también pueda ser una topología lógica, una resolución lógica de cómo entiendo mi servicio, de cuáles son los elementos que interactúan unos con otros y de cuáles son las dependencias que existen entre ellos. Por ejemplo,
podemos entender que, si bien es cierto, mis servidores de bases de datos, mis servidores de aplicativos o mis servidores de granja de servidores pueden residir en un segmento de red específico, el valor que agrega nuestra solución es nuevamente entender cómo interactúan esos elementos y que con base en esto yo pueda tener estadísticas puntuales de cada una de esas conversaciones. ¿Ok? Entonces, perfectamente poder decir con toda certeza qué está sucediendo, cuáles son las condiciones de operación desde, por ejemplo, mi servidor o mi dispositivo de balanceo hacia mi pool o mi granja de servidores y eventualmente de esa granja de servidores hacia mi entorno de base de datos. De manera que cuando un usuario me diga, mira Marvin, es que la aplicación está respondiendo lento, yo pueda ir a hacer un chequeo cruzado con mi topología física, descartar que haya algún incidente, algún problema relacionado con alguna conexión, con algún tema de ruteo, etcétera, o eventualmente venir a descartar si la afectación está ocurriendo en alguno de estos puntos o de estos elementos de mi servicio. Saber si mi usuario está reportando lentitud desde su aplicación hacia mi servidor o hacia mi granja de servidores de aplicativos o hacia mi capa de frontend o hacia mi capa de backend, o que inclusive la afectación sea a un nivel más interno de la aplicación. Esto nuevamente entendiendo de que estos flujos son conversaciones, son la forma en que yo circulo por esas carreteras y cuáles son esos puntos intermedios, cuáles son esos puntos que debo consultar o que mi aplicación debe consultar para mostrar lo que entendríamos nosotros como un servicio. Nuevamente, no solo es ver mi aplicativo como el servidor que tiene todo instalado, sino cuál es la interacción que tiene ese servidor con los otros recursos, con los otros elementos del servicio. Y que con base en eso yo pueda definir métricas, pueda definir estadísticas de qué espero en su funcionamiento, de cómo estaba funcionando o de cómo debe funcionar mi aplicación y si eventualmente tengo algún problema que lo pueda haber graficado en esta topología lógica. ¿Okay? Saber de que eventualmente tengo una afectación entre mis usuarios y mi aplicativo de frontend que no está vinculado de ninguna forma con una afectación a nivel de mis recursos internos, a nivel de mi sistema de almacenamiento, mis sistemas de bases de datos. Y que por supuesto, nuevamente, poder obtener estadísticas puntuales de esas conversaciones. Saber si se debe a un problema físico, si se da un problema de transacciones que pueden o no tener algún tipo de afectación por efectos de conectividad, efectos de latencia o lo que le conocemos nosotros como la experiencia de usuario. Puede llegar hasta estos niveles. No sé si queda alguna duda, si queda alguna consulta con este tema. ¿Qué información necesitan solicitar o recabar para dimensionar correctamente Steel Central? Para el tema de dimensionamiento, podríamos considerar variables como la cantidad de dispositivos que eventualmente serán de alguna manera administrados o serán monitoreados. Y si fuese el caso, cuáles son los entornos en los que debemos hacer ese monitoreo. Es decir, si va a estar enfocado en un nivel 100% físico, a nivel de alguna infraestructura de data center, o si eventualmente vamos a manejar algún escenario híbrido con algún tipo de replicación o algún sistema de, por ejemplo, respaldo en alguna nube pública, o si eventualmente será un entorno 100% de nube pública. Eso nos va a permitir ajustar las escalas para cada uno de esos posibles entornos. Comentan por aquí que actualmente atienden una cuenta con aceleración de otro vendor. Ven que quizá puedan recomendar Steel Central. Y también preguntan si a futuro
recomiendan la solución de aceleración ir también con Riverbed, ¿qué ventaja o qué beneficio tendríamos? ¿Qué sucede acá? Bueno, les decía que nosotros o nuestra solución de Steel Central es capaz de recolectar información de equipos de cualquier fabricante. Pero en el momento que podemos incorporar una solución de Steelhead, una solución de SteelFusion, esa información que vamos a recolectar va a tener un nivel de codificación mucho más específico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que probablemente cuando yo vaya a monitorear un switch, un router de determinado vendor, voy a extraer la información que me permitan los protocolos de monitoreo. Pero al tener, por decirlo así, una solución que hable nuestro mismo idioma en este punto o en este punto de colección, ya esa información va a estar ajustada, va a estar personalizada, por decirlo de alguna manera, para que podamos obtener un nivel más alto de captura, que no solo sea del tráfico que está sucediendo, sino que haya una categorización, tanto en la solución de aceleración como en la solución de Steel Central, que de alguna manera nos permita profundizar un poco más en el detalle de ese tráfico. Quizá, por supuesto, es extender esta posibilidad de Steel Central colocando, por decirlo de alguna manera, una especie de sensor, una especie de sonda con un nivel un poco más específico de recolección de datos. Muchas gracias a todos nuevamente por asistir a esta actividad. De nuevo, mi nombre es Mauricio Medina. Soy encargado de las soluciones de Riverbed dentro de Maps. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias, Marvin. Muchas gracias a todos y estamos a sus órdenes. Gracias. Buenas tardes.